Muy bien, vamos a hacer una breve exposición sobre Samuel Beckett para conocer un poquito su vida, conocer algunos acontecimientos importantes que marcaron su dramaturgia, su literatura, y hablar un poquito sobre Esperando a Godot, que es la obra que vamos a hacer, que ya acabamos de terminar, y bueno, conversar un poco también sobre teatro absurdo, ¿no? Entonces, ese es Samuel Beckett. Ya de por sí, quizás ahí no se nota tanto, pero tenía un peinado bien particular. Siempre estaba con un peinado bien, como si fuese un pájaro, ¿no? Un gallito Tiene de las rocas. así es, un gallito de las rocas. Es célebre por su capacidad para capturar la esencia de la existencia humana, sobre todo en una situación como la que habíamos hablado, en la que nace el teatro del absurdo, ¿no? Que es post Segunda Guerra Mundial, post estos acontecimientos destructivos en los cuales uno se da cuenta de que la humanidad ha llegado a tal nivel de poder y sin embargo utiliza ese poder para la destrucción absoluta, como por ejemplo en Hiroshima. Y además también con Auschwitz y el Holocausto como telón de fondo, ¿no? Entonces, Beckett emplea el vacío como un elemento central en su literatura y su teatro. Si se dan cuenta, ahora que hemos terminado de leer Esperando a Godot, hay como una sensación de que nunca queda claro dónde están. Es como si el escenario que Beckett plantea, que es un árbol y un páramo vacío, fuese una suerte de imagen simbólica del estado anímico o del estado espiritual en el que se encuentra la humanidad en ese momento, ¿no? Además, por ejemplo, hay un momento en el que pregunta, y estamos al oeste, ¿y cómo sabes? ¿No? Como si de pronto ya no hubiese ni norte, ni sur, ni oeste, ni este. No hay un punto de referencia desde el cual poder entendernos en tanto, ya no hay tiempo, ¿bien? Se rompe el tiempo, ¿bien? Aparece la figura de Godot como una suerte de Dios que está siempre ausente y gobierna desde la ausencia, ¿no? Y que los mantiene igual controlados, porque si se dan cuenta no pueden ni siquiera suicidarse los personajes protagónicos de la obra, ¿no? Es terrible eso. Entonces, su enfoque innovador desafía normas establecidas. Beckett, digamos, lleva la dramaturgia a un plano al que nadie lo había llevado, ¿no? Él y Ionesco, sobre todo, son los dos arquitectos del teatro del absurdo. Luego va a venir Pinter, que lo vamos a ver la clase que viene. Pero Pinter ya es post esta explosión del absurdo. Pinter hasta cierto punto está bastante influenciado, sobre todo por Samuel Beckett, ¿no? Y creo que lo podemos identificar. Aunque también hay muchas situaciones ridículas entre Goldberg y McCann, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños. Pero me parece que entre Beckett y Ionesco, para Pinter, Beckett es una influencia más definitoria, ¿no? Entonces, Beckett lleva al espectador a confrontar el silencio y en ese silencio hay siempre una enorme ambigüedad de qué cosa es lo que verdaderamente les está pasando a los personajes. Por ejemplo, nunca estamos seguros de si Estrabón, en el segundo acto sobre todo, está mintiendo o no está mintiendo sobre que no se acuerda de nada de lo que pasó el día anterior, que además nunca queda claro si fue el día anterior o no. Está constantemente esa ambigüedad, ¿bien? Y finalmente la ausencia, ¿no? Como elementos definitorios de la condición humana. Un poco de la vida de Samuel Beckett. Nace en 1906 en Foxrock, en Irlanda. Nace en una familia protestante anglicana, en un mundo en Irlanda donde había un catolicismo bastante más intenso que el anglicismo. El anglicismo es esta rama del cristianismo que, si no me equivoco, es con Enrique VIII, que se separan del papado principalmente por una cuestión de un matrimonio que Enrique VIII quería realizar y que no lo dejaban. Y ahí nace la iglesia anglicana, y Beckett pertenecía a esa iglesia. Entonces, ya de por sí se podría rastrear una cierta sensación de no pertenecer al dogma imperante en ese momento, que en su tierra era el cristianismo católico. Luego se traslada a París, que muchos lo ven como una suerte de autoexilio que él mismo realiza, y establece un contacto muy importante con James Joyce, que de alguna manera va a ser... hay quienes dicen que Beckett fue su secretario, pero también se dice que en realidad eran simplemente amigos, o en una suerte de confidente de Joyce. Digamos,
esta historia sobre que fue su asistente fue porque parece que en un momento Joyce necesitó ayuda, pero digamos que se dijo que era su secretario, pero no necesariamente lo fue en los términos en los que lo entendemos ahora, ¿no? Sino que lo ayudó en un momento en el que el escritor Joyce necesitaba una ayuda particular, en la que muchos otros amigos de él también lo ayudaron. Pero lo que sí es cierto es que tuvo una relación muy cercana con James Joyce, y hasta cierto punto al final termina por establecer una dieta literaria o un régimen literario medio que opuesto al de Joyce, ¿bien? Porque Joyce, en ese sentido, es un representante muy importante de lo que vendría a ser el modernismo literario. Y en el modernismo literario, sobre todo Joyce, hace uso de una verborrea muy particular. Es como si sus personajes y en su narrativa se estuviese hablando en todo momento. Hubiese un uso excesivo del lenguaje. Y a partir de ese uso excesivo del lenguaje, por lo general muy críptico, a Joyce siempre se le ha criticado que no se entiende el Ulises, que es su obra principal. A partir de eso es que Joyce empieza a constituir su estilo literario. Y Beckett poco a poco va yendo por el camino opuesto, ¿no? Beckett se va volviendo cada vez más una suerte de sacerdote austero del lenguaje. Hace que los personajes hablen cada vez menos, y menos, y menos, y menos. Casi, si ustedes leen Esperando a Godot, no hay muchos momentos poéticos, ¿no? No sé, compárenlo con una obra de Shakespeare, donde la poesía abunda en cada verso. En cambio aquí es un lenguaje más plano, pero no necesariamente por eso menos poético, es simplemente que las herramientas que se usan son, digamos, de mayor austeridad. Y eso va componiendo la obra de Beckett también en otras obras, como por ejemplo Días Felices o Fin de Partida, que son obras muy, muy buenas, que sería bueno que las lean, sobre todo quienes van a participar en el montaje de Godot. ¿Cómo se llama? Fin de Partida y Días Felices. Entonces, en las tres obras, que estas son las obras, digamos, más importantes de Beckett, si bien hay un retroceso, o sea, se retrocede en términos de la cantidad de palabras que se pueden usar o de la cantidad de imágenes lingüísticas que se pueden usar para expresar ciertas cosas, aparece como contraparte la aparición o el uso muy, muy preciso de imágenes simbólicas que componen el escenario como tal. Por ejemplo, en el caso de Esperando a Godot, bueno, tenemos el árbol, que ya veremos además que el árbol hasta cierto punto es un árbol que empieza de algún modo sin hojas y en el segundo acto ha empezado a crecer un poquito. Y nunca queda claro si ha pasado una primavera entera o ha pasado solamente un día. Pero hasta cierto punto el árbol podría representar una suerte del ciclo eterno, cíclico, que hace la vida en tanto nacimiento-muerte, y al cual están un poco condenados estos personajes. También hasta cierto punto podría representar el árbol de la ciencia en el Génesis, o el árbol de la vida, ¿no? Hay muchas reminiscencias que se podrían dar a la figura del árbol, ¿no? Es también el árbol de donde se van a colgar y del cual finalmente no pueden colgarse. Entonces tenemos esta imagen, ¿no?, muy potente, que es un páramo con un árbol a la mitad, y no hay ninguna información sobre por qué llegaron a ese páramo, qué significa ese páramo, es simplemente la imagen como tal. En Días Felices lo que se tiene es más bien a una mujer que está enterrada hasta la cintura en el primer acto, y tiene a su esposo, que se llama Willy, que casi no habla en la obra, es hasta cierto punto parecido a Lucky, solamente porque no habla, ¿no? Hay una presencia, un silencio constante en el personaje de Willy. Y Willy, es como si el personaje de Winnie, que es la mujer que está hasta la cintura, está constantemente hablando de cosas que va a hacer en la vida. Y tiene un bolso del cual saca diferentes elementos, un cepillo, cosas para maquillarse, y está constantemente diciendo lo feliz que está. Y sin embargo, lo que vemos, y ahí está también un poco la maestría de Beckett, es el contraste radical entre la imagen de una mujer enterrada hasta la cintura, que nunca habla del hecho de estar enterrada hasta la cintura, sino más bien habla de cosas completamente opuestas a una situación semejante, ¿no? Ahí también hay una ruptura con lo lógico, ¿no? Y en ese momento es donde Beckett logra esta fusión entre una austeridad en el lenguaje
pero que se contrasta con una imagen lo suficientemente potente que además en el segundo acto Winnie ahora está enterrada hasta el cuello y sigue estando igual de feliz y sigue diciendo qué lindo el día y qué linda es la vida, ¿no? Entonces, o sea, esa es la imagen que realmente termina por impactar al espectador. En Esperando a Godot, por ejemplo, esto puede funcionar también cuando los personajes están diciendo, ya me voy, me quiero ir, no lo aguanto más. Y si nos colgamos, bueno, nos vamos, Didascalia no se mueve. Bien. Entonces, o sea, con muy pocos elementos, Beckett logra transmitir una sensación de desolación frente al sentido de la vida, o la sensación de que ya uno está desamparado, ya no hay trascendencia, sino hay un vacío que se va expandiendo y se va arrastrando. El tiempo ya no avanza, sino que se arrastra sobre sí mismo, se va pudriendo y nos deja constantemente en una situación de desolación, de desamparo, están desgraciados los personajes, pero no porque les ocurrió una desgracia particular, sino porque ya no tienen gracia, en el sentido de que ya no tienen ninguna razón para vivir, y sin embargo viven, con una cierta dignidad. Y ahí también hay unas cosas de la vida de Beckett que se podrían, o sea, por ejemplo, él habla de su niñez como una niñez en la cual él sentía que no lograba ser feliz nunca. Como que recuerda su niñez como una etapa un tanto sombría, ¿no? También hay un momento de su vida en el cual él también establece una relación con la hija de Joyce y le va muy mal, porque él trata de enamorarse, trata de tener una relación sana con ella, no logra terminar de estar enamorado de ella, la deja y la chica cae en profunda depresión y luego desarrolla esquizofrenia, y eso obviamente lo aleja también de Joyce. Luego va a tener un evento muy particular en su vida, que marca también su literatura, y es que está en la calle, y parece que hay un hombre que está relacionado con proxenetismo, y de la nada lo apuñala. Lo apuñala y está a punto de morir Samuel Beckett. Y evidentemente esto lo deja muy mal. Ahí conoce a la mujer con la que va a permanecer el resto de su vida, que se llama Susan. Y Beckett luego va a hacer un juicio a este hombre y en un momento le va a preguntar, ¿por qué lo hiciste? Y esto que parece una obra escrita por él mismo. El proxeneta le va a decir, la verdad que no lo sé, mil disculpas. Sí, no, que es verdad, alucinante. Y bueno, como ven, o sea, es una experiencia que creo que a cualquiera transformaría, ¿no? Es como... No hay manera de poder explicar una situación semejante y sin embargo le pasó. O sea, entonces es como si su vida y su obra literaria están verdaderamente muy entrelazadas. Bueno, también participa en la Segunda Guerra Mundial, participa en el bando de los aliados. O sea, ustedes saben que París en un momento cae bajo el régimen nazi. O sea, Hitler llega a entrar a París, domina Francia, ¿no? Y hay toda una resistencia por parte de la nación francesa, evidentemente por debajo, y Beckett pertenece a la resistencia, ¿no? Ya desde antes de que empezara la guerra, él había mostrado un profundo rechazo a la política nazi en general. Y de alguna manera también esto marca también su literatura, ¿no? Además también o sea, no combatió. Era simplemente un mensajero que apoyaba dando mensajes ocultos en medio de la resistencia, porque ya París ya había caído, entonces no estaba en guerra, estaban resistiendo de manera velada, y evidentemente igual era muy peligroso, ¿no? Estuvo a punto de ser arrestado por la Gestapo en más de una ocasión. Bueno, luego viene el momento de gloria, ¿no? Para Beckett, que es cuando estrena Esperando a Godot. Antes de eso, era un hombre hasta cierto punto quizá conocido en los medios literarios o en los círculos literarios de París. Ya Joyce, digamos, lo había apadrinado un poquito y lo respetaba y consideraba que tenía talento, cosa que Joyce no se lo decía a mucha gente. Pero no era famoso y al contrario, en realidad sus novelas habían sido rechazadas una y otra vez por los diferentes editores de la época, ¿no? Pero ya se dedicaba a eso, también era profesor. También había sido un detalle interesante, había sido un gran deportista de niño, había sido un gran jugador de rugby, de ajedrez, de natación también, de tenis. Era políglota, o sea, escribía en inglés y luego muchas otras obras las escribe en francés.
Bueno, de alguna manera, con Esperando a Godot salta a la fama, ¿no? O en todo caso consolida su carrera artística. La obra en Francia tiene una buena acogida y de alguna manera los críticos lo que dicen es que ha logrado pues algo muy raro, ¿no? Que es una obra en donde literalmente no pasa nada. Y es más, hasta el primer y el segundo acto son exactamente lo mismo. O sea, hay diferencias, lo vamos a ver, pero no hay una progresión dramática, no hay una línea que vaya avanzando. Y sin embargo, la experiencia que tienen los parisinos en Inglaterra, la reacción fue un poquito menos entusiasta, pero en París lo que la gente decía al salir era que a pesar de que no había una acción dramática dura o una historia, una trama que pudiese generar suspenso, las imágenes y la atmósfera que se construía y las cosas también muy raras que pasaban mantenían al espectador en una sensación de angustia tremenda y de querer saber qué más iba a pasar y sobre todo de estar esperando que la obra cobrara sentido. Un poco como es lo que por ahí agarraba al público, ¿no? Es como el público... Porque claro, cuando uno va a una obra, uno por lo general primero que ha pagado, entonces es como que quiere pasarla bien. Entonces el público siempre está intentando como tratar de disfrutar lo que está viendo y en este caso es como que me están presentando una serie de acontecimientos absurdos, imagino que tendrá algún sentido. Claro, y lo que ocurre es que en toda la obra de Beckett no va a haber un solo momento en el que encontremos ese sentido, sino que más bien vamos a ir como hundiéndonos en una suerte de sinsentido cada vez más abismal y cada vez más desolado y como angustiante, ¿no? Ya no saber qué significa entonces estar vivo. Bueno, en el 69 ya recibe el premio Nobel, lo cual quiere decir que ya en vida ya era bastante reconocido. Y en el 89 fallece en París, dejando un legado duradero en la literatura y en el teatro. Bueno, algunas influencias literarias interesantes, que también si por ahí las pueden leer, estaría muy bien. Proust, de algún modo, juega un papel crucial en la obra de Beckett. ¿Por qué es importante Proust? Porque Proust concibe la memoria y el recuerdo y, digamos, el pasado de un personaje, de un ser humano, no como algo fijo que esté en una línea de tiempo y a la cual nosotros podemos acceder de manera fiel, sino es más bien la memoria y la identidad están forjadas con fragmentos que uno va reconstruyendo en la medida de lo que puede y en la medida de lo que puede tolerar de su pasado. ¿Bien? Entonces, eso permite una exploración más profunda de la percepción de lo que uno es y de lo que vendría a ser el pasado. Eso también va a pasar en Pinter, ¿no? Y claro, cuando uno, o sea, uno puede tener una clara memoria de lo que le ha pasado, digamos, hace unos 5 años, pero cuando ya va pasando más, yo estoy seguro que la mayoría de nuestros recuerdos no son exactamente como ocurrieron, ¿no? Es más, en muchas ocasiones seguro han visto algún video de algo del pasado y han dicho, oye, eso pasó así, no lo recordaba así. Sí, entonces, sin ese registro visual, nos hubiésemos quedado con un recuerdo que en realidad estaba como hasta cierto punto adulterado, ¿no? Entonces, esa mirada sobre el tiempo le permite a Beckett también reconstruir un poco su literatura y sus obras, y Proust en ese sentido es clave, ¿no? Bueno, otro autor que Beckett leyó mucho y que fue importante fue Dante Alighieri, que es el escritor de la Divina Comedia. Entonces, es importante porque Dante Alighieri aporta una perspectiva sobre lo que vendría a ser la arquitectura moral del tiempo, una geografía ética. Cuando Dante va paseándose con Virgilio a lo largo de los 9 pisos del inframundo y luego sube al purgatorio para luego subir a los círculos celestiales, lo que vemos es a un grupo de gente que está de alguna manera escalonada en el infierno, purgatorio o en el cielo en función de sus actos. Entonces, todo lo que ocurre en la vida personal de cada uno tiene una repercusión y está como organizadito, ¿no? Como en departamentos. Y de alguna manera eso le da un cierto orden
a la ética y te hace entender cómo deberías comportarte, etcétera, ¿no? Hay una geografía muy clara de qué cosa pasa, es un símbolo de qué cosa pasa en función de cómo te comportas en la vida. Y en Beckett hay una inversión en eso, es como si de pronto ya esa geografía quedase colapsada, pero no deja de haber una reflexión ética en los personajes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las diferencias que hay entre Vladimir y Estragón. Vladimir está constantemente haciendo juicios morales. Por ejemplo, cuando llega a Pozo y trata mal a Lucky, que en el primer acto pues lo trata, o sea, pero de una manera verdaderamente repugnante, ¿no? O sea, le dice cerdo, lo tiene absolutamente sometido, lo latiga, no le deja hablar, lo maltrata psicológicamente, y Vladimir no es de alguna manera como indiferente frente a ese abuso, ¿no? Que está constantemente ejerciendo Pozo sobre Lucky, sino al contrario, se mantiene como bastante crítico. Y luego vamos a ver, digamos que de pronto Pozo en el segundo acto entra ciego y en una inversión de su rol con Lucky. Al inicio entra él jalándolo, y en el segundo acto es literalmente lo opuesto. Es Lucky quien lo va jalando a Pozo. Claro que igual se mantiene una jerarquía y Lucky sigue siendo su criado y Lucky sigue estando sometido. Pero no es absurdo, digamos, pensar que quizás la ceguera de Pozo y este estado digamos, de impotencia, de frustración en el que se encuentra en el segundo acto podría ser leído como una consecuencia de esta actitud, digamos, abusadora que tiene en el primer acto, ¿no? Entonces ahí hay elementos éticos que se heredan de Dante. Por favor, apunta la pregunta y la resolvemos después. Bueno, aspectos clave de Esperando a Godot, que es la obra que nos compete en este caso. Tenemos una estructura de 2 actos que son casi idénticos. Se destaca la repetición, la rutina en la vida de los personajes. Hay un simbolismo del camino y del árbol, ¿no? La unidad del lugar se centra en un camino, en un árbol, que simbolizan una espera interminable y una búsqueda de un sentido en la existencia que nunca llega. Los personajes principales son, bueno, Vladimir y Estragón, y hasta cierto punto Pozo y Lucky podrían concebirse como, pero sobre todo Pozo, como un antagonista, ¿no? Un antagonista, y Vladimir y Estragón, si se dan cuenta, Vladimir está siempre tratando de encontrarle sentido a las cosas. Entonces, a pesar de que los personajes no tienen una biografía extraíble, hay momentos en los que dicen cosas sobre su pasado, pero anda uno a saber si son verdad, ¿no? Sí hay actitudes y sí, digamos que hay ciertas conductas que nos permiten tipificar cuál más o menos podría ser la identidad y la personalidad de cada uno. Entonces, por lo general se asocia que Vladimir es alguien que está constantemente razonando, está tratando sobre todo de encontrarle sentido a la situación en la que está. Está tratando, además de mantenerse ético, es el que más critica a Pozo. Mientras que Estragón está más bien en una situación un poquito más pegado a lo banal, a lo concreto, a comer, a que le duele algo, a que no sabe qué hacer, y es también aquel que no recuerda nada. Es Vladimir el que constantemente le recuerda a qué cosas están haciendo, que es esperar a Godot. Bien, entonces ahí hay una diferencia clave con la que las chicas que están en la obra pueden trabajar, ¿no? Tienen que ser 2 personajes completamente distintos, tienen que ser complementarios. Hay una cosa también importante, es que Beckett fue fan acérrimo de los hermanos Marx, que vimos el otro día, ¿se acuerdan? La escena del dormitorio en la que todos entran, del camarote, ¿no? Todos entran y es ridículo, absurdo. También le gustaba mucho Samuel Beckett, Buster Keaton. Samuel Beckett, dije no. Charlie Chaplin, Buster Keaton y El Gordo y el Flaco, ¿no? Entonces ahí hay un montón de elementos también que les pueden servir mucho para la construcción de esos personajes. Dense cuenta también ahí en la tragicomedia de los personajes, y además una imagen que es como espeluznante es que ya hacia el final, cuando están diciendo ya no puedo más,
hay que ahorcarnos. Y además miren con la ligereza con lo que lo dicen. Oye, ¿nos ahorcamos? Ya pues. No, pero no es que no puedo. y al final, si se dan cuenta, hay un momento en el que se van a ahorcar y le dice, pero no tenemos cuerda. ¿Qué hacemos? Ah, con tu cinturón. Y entonces se quita el cinturón y el pantalón se le cae. Entonces, literalmente, de alguna manera no se puede suicidar por lo ridículo que es al mismo tiempo que con el cinturón se le cae y el cinturón no le permite ahorcarse correctamente. Entonces, imagínense a alguien que está tratando de suicidarse y que está con los pantalones abajo. Entonces, es como la sola imagen, ¿no? Genera un contraste y una sensación de angustia y al mismo tiempo de risa también, que es un poco lo que hasta cierto punto hace que esta obra pueda hasta cierto punto superar un poco un nihilismo así, digamos, no solo pesimista, sino de, bueno, no vale la pena. Por ejemplo, en Los demonios de Dostoyevsky hay muchos nihilistas que sí deciden salir a matar o salir a destruir, a generar caos, porque ya que la vida no vale y no hay Dios y no hay sentido, entonces mejor que vamos a destruirlo todo. En cambio, en los personajes de Beckett hay como una suerte de, sí, conformidad, pero hay una dignidad y una resistencia que tienen que ver con que se mantienen un poco como Sísifo, ¿no? Que también, ¿no? Recuerden la figura de Camus y la figura de Sísifo como aquel que absurdamente tiene que hacer su tarea de subir la roca hasta el final de la montaña para que la roca vuelva a caer y vuelva a hacerla subir. Y Camus lo que propone es que hay que imaginarnos a Sísifo feliz y hay que imaginarnos que hace su tarea con dignidad y que a pesar de que ha cobrado lucidez en relación a que es absurda su tarea y que no tiene un sentido trascendente, igual se le puede encontrar una suerte de sentido intrínseco al subir la roca. Entonces estos personajes, creo que también, si bien les cuesta, y ese podría ser hasta cierto punto el obstáculo, terminan por encontrar no un sentido trascendente. Godot nunca va a llegar y tampoco va a prometer su llegada, pero sí hasta cierto punto podría ser algo así como una suerte de salvación al estilo Zen. No sé si saben, por ejemplo, que los Zen dicen que antes de la iluminación uno tiene que pelar papas y después de la iluminación hay que pelar papas. No hay en realidad ningún cambio. En realidad, para el budismo, el samsara y el nirvana son la misma cosa, y simplemente cambia la percepción sobre el mundo. Entonces, en realidad, estar en el nirvana no es estar en otro mundo, es simplemente ver el mundo como lo que es, una sombra, una ilusión, una ficción. Es el Calderón de la Barca. Y eso es interesante. Por ejemplo, también hay una cosa que les mandé, ¿se acuerdan lo de Nisargadatta Maharaj? Que es no es un filósofo, es una suerte de iluminado del Advaita Vedanta. Y hay un momento en el que le preguntan, recuerden que Nisargadatta Maharaj que tranquilamente podría ser un personaje de Beckett, es un señor que vende cigarros en la India, ¿bien? Y la gente gente de todo el mundo iba a verlo porque cuando hablaban con él sentían que entraban, no sé, a una suerte de revelación mística. E iban, y lo que hacía el señor era simplemente fumaba cigarros y hablaba del Brahman, de la filosofía hindú, etc., y del Advaita Vedanta. Fumaba cigarros sin parar, además. Y cuando le decían, pero usted que es un iluminado, ¿por qué fuma cigarros? Yo decía, bueno, porque este cuerpo no soy yo estoy en otro lado, así que este cuerpo puede fumar. Así daba respuestas así. Y en un momento le preguntan, ¿qué pasa cuando uno se ilumina? Y le dicen, nada, todo sigue igual. O sea, si estás esperando que te iluminas y tienes una gran explosión y ves luces, es como no, estás totalmente equivocado. Te iluminas y no pasa nada. La explosión ocurrió cuando naciste. O sea, que la iluminación es simplemente como darte cuenta y ya está. De nuevo, ¿no? Volviendo a esta figura del Zen. Entonces, hay algo ahí que creo que tiene bastante relación con estos personajes de Beckett. Entonces, estructura 2 actos, simbolismo. Bueno, y las otras obras que pertenecen a Beckett, que son importantes, son Final de partida y Días felices, que ya las comentamos. Unos últimos comentarios sobre Pozo, ¿no? O sea, Pozo hasta cierto punto pareciera ser una suerte de señor feudal o
o gran capitalista que tiene mucho poder. Es el único que se permite, por ejemplo, fumar, comer. Los otros están comiendo zanahorias, están comiendo cosas que además no les gustan mucho, ¿no? Y además es repetitivo. En cambio, Pozo tiene como más libertad. Y Pozo además llega al escenario y dice, hola, yo soy Pozo, ¿no? Y soy increíble. Y tiene esta actitud como bastante pedante y tiene además amarrado a Lucky, que además se llama Lucky y es el más desafortunado de todos. Y sin embargo, a pesar de que evidentemente no creo que nadie quiera correr la suerte de un Lucky, de todas maneras, dado que simplemente obedece, no sufre la angustia que sufren los otros personajes. Entonces, al estar mecanizado y al no tener aspiraciones y al estar hasta cierto punto como neutro, como muerto por dentro, y no hacer nada más que aquello que se le comanda, quizás también hay una suerte de alivio interno en el personaje que ya lo tendrán que explorar quienes les compete ese personaje, ¿no? Bien, eso es un poco un breve comentario sobre Samuel Beckett.